Hola mines, bienvenidos a un nuevo video. You said never let me go. 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 You said El día de hoy ha estado lloviendo en Corea. De hecho, ha estado lloviendo toda la semana, muchísima lluvia. Así que yo me estoy tomando un tecito. Mientras me tomo el té, les quiero platicar sobre música tradicional coreana. Y a esos cantantes tradicionales se les llegó a conocer como pansoris. Y primero me gustaría traducirles lo que es el pansori. El pansori se conforma de dos palabras. La primera, que es pan, que se traduciría como lugar donde se reúne la gente. Y la segunda, que es sori, que se traduciría como canción o sonido. Entonces, si pudiéramos definir el pansori, sería como un lugar donde se reúne mucha gente y donde suena alguna canción o algún sonido. En el pasado, los cantantes hacían sus presentaciones en los pueblitos y buscaban alguna placita o algún lugar donde se pudieran presentar. Entonces, ellos empezaban a cantar y la gente se empezaba a poner alrededor de ellos. Así era como ellos hacían sus presentaciones y de hecho lo que hacían era viajar de pueblito en pueblito. Este tipo de canciones o de cantantes eran muy populares en la clase media y la clase baja. Este tipo de representación artística surgió en el siglo XVII y se empezó a hacer muy popular. De hecho, tuvo su apogeo en el siglo XIX. Fue en este tiempo, en el siglo XIX, cuando el pansori se empezó a hacer muy interesante para la realeza, para la clase alta. Y entonces, como a la clase alta le empezó a llamar mucho la atención este tipo de música, pero como les comenté, las canciones estaban, pues digamos que diseñadas un poco para el pueblo. Entonces había ciertas palabras o quizás ciertas oraciones que no eran adecuadas para cantarlas pues para gente de clase alta. Digamos que las canciones se tuvieron que modificar un poco para que fueran más fáciles de entender y escuchar para la clase alta. En el siglo XX casi desaparece esta música tradicional y esto fue porque Corea se modernizó de una manera muy rápido. Pero en 1964 la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial al pansori. Existen tres cosas muy básicas que definen al pansori. El número uno es sorikun, que es cantante y puede ser tanto femenino como masculino. El número dos es el goso, que es el percusionista. Y este siempre va acompañado de bu, que es el tambor tradicional. Y el número 3, que de hecho se considera como lo más importante, es el público. En el pasado, una sola canción de pansori podría durar de 3 hasta 8 horas. Hoy en día solamente se cantan fragmentos de esas canciones porque son muy largas. De hecho, se dice que estos cantantes de pansori van y se entrenan en lugares abiertos, como en bosques, y sobre todo en lugares donde hay cascadas, porque así entrenan su voz para que pueda sonar mucho más alto que el ruido que hace el agua al caer en estas cascadas. Los cantantes de pansori siempre se presentan con hanbok y también utilizan abanicos. Mucho más lindos que estos, por supuesto, pero es muy común ver en las presentaciones que hacen esto, que lo abren y lo mueven. El percusionista es el que se encarga, además de acompañar con la música del tambor, también a decir ciertas palabras que en México le podríamos decir como algún tipo de porra o de ánimo para darle a la cantante, y esto se conoce como chwinse. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos de lo que normalmente se utiliza. Aquí me gustaría platicarles un poco que la primera vez que yo escuché pansori fue en la televisión. Nunca en mi vida antes había tenido la oportunidad de escucharlo. Entonces, estaba yo viendo la televisión aquí en Corea
Y fue un sábado, lo recuerdo muy bien, y estaba cambiando canales cuando de repente me encontré un canal donde estaba una presentación con música pues un poco desconocida para mí, ¿no? Tiempo después tuve la oportunidad de ir a una presentación. Era la primera vez que yo iba y obviamente estaba muy nerviosa y no sabía qué esperar y no sabía cómo era una presentación en vivo, más allá de las que había visto en la televisión esa vez y después las que vi en internet. Mi sorpresa al estar en la presentación es que empecé a escuchar que mientras la cantante estaba interpretando la canción, mucha gente en el público empezaba a decir palabras. Yo tenía muy poco en Corea y no entendía todavía muy bien el idioma, por lo que me pareció algo raro. Yo pensé que quizá no les estaba gustando la presentación y que incluso estaban pues maldiciendo o diciendo algo mal acerca de la interpretación. Después mi esposo me explicó lo que era el chwimse y que es algo muy común en las presentaciones de Pansori. Por si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una presentación en vivo de Pansori, estaría increíble que se aprendieran algunas palabras de estas y las pudieran decir mientras el cantante está haciendo su presentación. Porque eso significa que les gusta mucho la presentación, que además saben de Pansori y que están alentando al cantante para decirle que lo está haciendo muy bien. En el pasado existieron 12 canciones de Pansori, pero en la actualidad solo se pudieron rescatar 5. Se las voy a dejar aquí. Pero en realidad las 2 primeras son las más populares y las que más se interpretan. Chunhyang es la primera y trata sobre un amor imposible entre una mujer de clase media y un hombre de clase alta. Simchong es la número 2. Esta canción es un poco más trágica porque habla de cómo una hija sacrifica su vida para que su padre, que era ciego, pueda volver a ver. Las canciones de Pansori son un poco tristes o melancólicas porque hablan mucho de lo que era la vida en ese tiempo. Así que yo los invito a que se den la oportunidad de escuchar Pansori. Ojalá les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, darle like y dejarme muchos comentarios. Bye.